Teletuya presenta El Turno de Alex, una producción de TIH Producciones. En nombre de WeFly, Canguro, prevenidos son mis invitados. Historias, anécdotas y mucho que contar. Esto es la segunda temporada del Turno de Alex. Wolfgang, un placer tenerte en el Turno de Alex. Nos honra tu presencia, de verdad. Mira, gracias, Ale. Para mí es importante hablar sobre el arte urbano y que el desconocimiento siga desapareciendo. Wolfgang, el sueño de todo artista es vivir del arte. ¿Tú crees que eso es una realidad? Bueno, para mí se ha convertido en una realidad y para muchos compañeros también. Hoy en día nos encontramos no solamente soñando con pintar paredes, sino también como trascendemos a otros formatos que permitan que este arte no sea tal vez tan efímero, sino que también pueda ser transmutable, que llegue a lugares donde tal vez un formato de la pared tenga sus limitancias, ¿no? Entonces yo creo que no solamente nos toca como vivir del arte, sino que también cómo ingeniamos y proponemos dentro del mismo ecosistema. El arte urbano o arte callejero pasó más allá de lo que tú pensaste en principio de lo que sería. Bueno, hay algo como muy bonito, ¿no? Yo siempre he sido como bien resistente a, digamos, como que a los patrones tradicionales, ¿no? Y yo algo que planteaba cuando salía a pintar y estaba como empezando, era que estaba soñando, ¿no? Y decía, wow, yo estoy aquí llevando sol, tal vez no he comido en la hora que debería, la lluvia, el ambiente, la relación con, bueno, cuerpos de seguridad, todo este tipo de cosas que te puedes encontrar cuando sales a pintar un espacio público, ¿no? Y yo decía, debo ser constante porque esto tiene que ser como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tal vez alguien desde su ventana me ve y dice como que, mira, este pana está ahí poniéndole todo el corazón, yo tal vez lo puedo hacer que estoy desde mi hogar, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese pensamiento ayudaba a que trascienda y de que hoy en día yo pueda decir como que, bueno, tal vez salgo a las calles a pintar y para mí podrá ser una obra más, pero para el que me está viendo puede ser como un punto de partida o un punto de referencia para empezar un nuevo camino. Empiezan los dibujos a mediana edad. Tengo entendido que tu mamá es docente, pero también era modista. Entonces tú veías cuando pintaba, dibujaba los patrones y ahí se puede decir que empezó el amor por el dibujo. Sí, bueno, yo la veía ella haciendo como sus confecciones, sus patrones, desarrollando como ciertos dibujos para colocarlos en la switchera, en la brequera, ¿sabes? Como adornar la casa, ¿no? Decorar la casa y me llamaba la atención y le decía como, mamá, yo quiero hacer eso también, como yo quiero dibujar. Entonces, bueno, empezó como un proceso donde ella, mientras confeccionaba, me colocaba una hojita y yo iba como dibujando, practicando. Luego de ahí llegó un momento en donde, digamos que quería estudiar sobre la pintura, sobre el dibujo, y a las academias donde participaba o podía ir, tenían cierta metodología donde yo decía como que, mira, ya yo eso lo sé hacer. ¿Sabes? Ya representar esto yo lo sé hacer. Yo quiero crear mis personajes, yo quiero interpretar, yo quiero que la imagen pase por mi persona y hay un resultado que tal vez sea parecido, igual, pero que tenga un poco de mi esencia, ¿no? Entonces era como mi pensamiento, por lo cual en todas las academias que iba pasando duraba máximo unas horas o mucho un día. Antes de ser muralista, empezamos por el graffiti. El graffiti empieza en una tendencia y técnicas que muy poca gente entendió lo que tú proyectabas, pero tú siempre estuviste claro de lo que tú querías hacer
para el reflejo de la gente en tu arte? Sí, bueno, el tema del graffiti viene como un proceso bien contestatario, ¿no? Rebelde, ¿no? Yo entro en el mundo del graffiti porque un amigo me dijo como que mira, vamos a hacer un grupo y este pana va a ser rapero y tú vas a ser grafitero y, ¿sabes? Como que él nos tenía mapeado a todos en nuestras cualidades, ¿no? Y yo, bueno, se trata de pintar, me parece algo que está fino, vamos a asumirlo, ¿no? En ese momento, cuando empezamos a pintar, empiezo a empaparme como de qué se trata, los pros y los contras, y digo, mira, si me llegan a detener por alguna situación ilegal, mi familia, que toda es oriental, no me va a tratar con cariño, ¿no? Claro. Entonces, si yo quiero esto, tengo que buscar la forma de cómo expresarme, ¿no? Porque para mí más que un proceso de rebeldía, era un proceso como de expresión, de buscar eso que tal vez no había conseguido en ciertos lugares a nivel de ilustración, de composición, encontrarlo mediante esta herramienta que se me planteaba como graffiti, ¿no? Luego del paso del tiempo, sencillamente como que voy entendiendo los diversos estilos y estéticas que plantea el graffiti o los renglones que plantea y me doy cuenta que cada uno de esos renglones me genera un atributo, como la proporción, el manejo del volumen, los tonos, la profundidad en el plano, la ilustración, como que todo eso lo iba consiguiendo. Y yo decido como pasar por todos esos estilos profundamente para llegar al realismo, que era como el nivel más alto que yo consideraba con respecto al tema del graffiti. A través de un graffiti es que llegan unas personas y te dicen, mira, yo tengo una tienda de videojuegos, yo quiero que le hagas un dibujo a mi tienda por fuera, y tú no tenías la idea de lo que te expresaban, pero pudiéramos decir que así empieza tu carrera artística. Bueno, yo empecé pintando algunos permisos, iba a las ferreterías, yo tenía una tabla, una longboard, y agarraba un bolso y me iba por las ferreterías pidiendo galones de pintura, dañados, vencidos, y los iba llenando en el bolso para salir a pintar, ¿no? Como que no tenía los recursos para comprar los sprays, y bueno, como que, digamos que ayunaba, hacía algunos mandados, y como que con eso conseguía para comprarme una sola lata de spray de tono negro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, mientras menos recursos, más técnica tengo que tener, más cualidades tengo que tener para que eso me permita generar una cantidad de cosas. Al pasar del tiempo, tenía esta dinámica y empiezan a salir como que expuesto en la calle, gente como que, mire, y si me pintas el local y esto, ¿no? Yo, bueno, sí va, está bien. Entonces era como que casi que no cobraba, claro, pero llevaba mucha pintura. Claro. Entonces lo que me quedaba de material en spray lo utilizaba para volver a salir a la calle. Entonces así se fue convirtiendo como en un ciclo donde fui entendiendo como ciertas lógicas de cómo hacer como viable, digamos en primera instancia, como que el poder salir a pintar con recursos. ¿Es la calle, fue la calle y seguirá siendo la calle la exposición perfecta para un artista plástico? Bueno, yo creo que es un plus, ¿no? Porque tal vez el asumir como un formato modular, como artista plástico, tiene ciertos espacios que te permiten, a los que te permite llegar, ¿sabes? Sea una galería, porque al ser una obra que puedes donar, exponer, regalar, puedes trasladar, tiene ciertas cualidades, ¿no? El estar en la calle expuesto a tantas realidades también te hace como tener una cercanía con la cotidianidad y es la contemporaneidad en la flor de piel, ¿no? Entonces eso tiene relaciones distintas. Para mí estar en la calle es abrazar a la gente, ¿sabes? Es tener una obra que no solamente sale como tal vez de mi raciocinio, de mi ego, de mi personalidad, sino que considera el entorno y se plantea en el entorno para generar sentido de pertenencia. Entonces cuando hay una obra en la calle, si la obra está descontextualizada de lo que es el entorno, de lo que es la realidad, no hay sentido de pertenencia. A través de esos graffiti, pudiéramos decir que ese trabajo que le hiciste a esa casa de videojuegos, tengo entendido que llegó un gran trabajo. Creo que les tocó pintar, o te tocó pintar,
7 módulos en 6, 7 días y se unieron varios artistas. ¿Qué recuerdas tú de eso? Y lo investigaste bien, vale. Bueno, eso fue como un punto de partida interesante, ¿no? Yo ya, bueno, iba creciendo, iba desarrollándome como que en la técnica. Nos invitan a hacer como unos comerciales donde hubiera una pared modular que fuera rotando y que pudiéramos entre 4 artistas pintar, descansar, ¿no? En ese proceso, bueno, tenía como bastante claro como que necesitaba la herramienta. Y al finalizar este proyecto me pagan, y con lo que recibo de pago me junto con un par de amigos y montamos una tienda de graffiti, ¿no? Y ahí empezamos a importar spray desde afuera, desde Australia, y empezamos como este proceso como de comercialización donde no solamente pintamos, sino que también nuestro trabajo está relacionado con este arte que planteamos, ¿no? Después de ahí empiezan a salir ciertas invitaciones a festivales que buscan como estilos raros y diferentes a nivel mundial, y sale mi primera invitación internacional, que es hacia Ecuador, al Meeting of Style de Ecuador, y a partir de ese punto todo cambió porque no dejé de viajar al extranjero sin que la excusa fuera pintar. ¿Existe presión cuando hay una pared vacía en blanco, en plena calle, empezar de cero? Bueno, sí, hay una resistencia del entorno, ¿no? Bueno, ya han pasado demasiados años, ya he pintado en demasiadas regiones, en demasiados países, y creo que la confianza y las ganas de tener la voluntad hacia lo positivo es una herramienta sumamente importante. Los modales, los valores, creo que es una herramienta importante, y la sensibilidad de entender que el entorno tal vez no se acerca por una coacción, ¿no? Sino que se acerca por tal vez desconocimiento, empatía, querer ser parte, o incluso, bueno, por resguardo de su comunidad. ¿Se trabaja o tú trabajas bajo presión mejor ahora con la experiencia que al principio, o siempre la gente te criticaba por empezar desde cero, pero tú estabas convencido de lo que hacías sería gratificado por los mismos que te criticaron? Bueno, de ahí nace Batsura, nace del prejuicio de la sociedad en algún momento por el tema del arte urbano, donde en un principio te veían pintando y bueno, que no te gritaban, que no te decían, ¿no? Y cuando terminaba era como, pero esto me gusta, quiero tomarme una foto, quiero comunicarlo. Entonces como que mi proceso de rebeldía de graffiti, mutando del graffiti al muralismo, yo decía como que, bueno, esta es la clase de basura que estabas criticando, ¿no? Luego, al paso del tiempo, esto se ha vuelto como una fiesta o una alegría para la gente, cada muro, cada obra, y es donde, ¿sabes? Donde la gente incluso ya no quiere decirme Batsura, ¿no? Sino, bueno, quieren llamarme más como por mi nombre. Yo le digo, bueno, tal vez mi nombre es más complicado. Claro, ¿no? Pero por así empezó Batsura. Batsura empezó con una crítica responsable en pro de ti mismo para con la misma gente que criticó y después aplaudió. Colores en virtudes de la ciudad marcaron claramente Caracas como un gran sueño palpable por los mismos caraqueños, ¿verdad? Sabes que hace ya un tiempo, ¿no? Yo estaba haciendo una obra y se llegaron como unos periodistas internacionales a hacerme una entrevista. Y una de las cosas que me dijeron fue como, sobre todo este tema que tocas, como que cómo me sentía yo con la responsabilidad de asumir Caracas mediante el arte en una ciudad
que ha sido tan vanguardista en el arte en todos los sentidos, ¿no? Y yo, bueno, primero reflexioné que los ojos de cada quien tienen una perspectiva diferente y yo le respondí, pero es que yo solo pinto, Sí, ¿no? ¿sabes? Yo solo busco expresarme y lo bonito como de este proyecto es que nace de aspectos tal vez negativos o protestas, manifestaciones, donde yo no lo planteo desde ese aspecto negativo, sino también desde lo propositivo, desde, digamos, como que la esperanza, ¿no? Algún momento hice como un hombre con una bombona de gas, como representando ese tema como puntualmente, pero no desde el punto de vista como negativo, sino que yo quería que las personas que tal vez tienen que salir a comprar la bombona, que le tardó en llegar o X situación, vieran esa imagen y dijeran, existo, en realidad existe y debo seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque si no, si la comida no está en la casa hecha, mi hijo va al colegio con bajo rendimiento y el conocimiento no lo va a adquirir. Entonces, por lo tanto, tal vez no va a llegar más lejos de nuestra realidad en el hogar, ¿no? Ahora, la muralla, las guacamayas, el Ávila, ¿en qué se inspiró Batsura para representar la ciudad de la manera más bonita con lo que tenemos acá? Bueno, yo me inspiro mucho como del contraste. Creo que esta cualidad de criarme entre la ciudad capital, Caracas, y en el estado Sucre, allá del pueblito Río Caribe, es como un contraste de dinámicas muy amplio, pero dentro de la misma ciudad de Caracas, esto es como tener zonas populares, urbanizaciones, la misma cotidianidad del día a día, es un contraste muy alto como tener el Ávila y las guacamayas transitando tan ruidosas como nosotros mismos. Creo que es un contraste importante que yo me he apropiado y lo he asumido como parte de mi estética. Cuando se plantea esta obra que se llama La Muralla, que es un documental y es la carátula de un disco de una agrupación musical llamada Anaquena, se plantea cómo hay una relación entre dos seres y esos dos seres también pueden ser vistos como en otras magnitudes, ¿no? Como el sol, la luna, o una guacamaya roja y una amarilla, ¿sabes? Como ese contraste de que existe entre polaridades, pero que al mismo tiempo se encuentran, ¿no? Entonces, yo creo que existe un contraste muy alto en la ciudad y que somos parte de ellos y tenemos que celebrarlo. ¿Sigues soñando despierto con cada arte que tú le regales a los que disfrutan el mismo? Bueno, eso ha ido cambiando, ¿no? En un principio era como bastante enriquecedor para mí asumir el tema de grandes formatos, de hacer como obras en cada vez como una magnitud más amplia. Sin embargo, hoy en día disfruto de un proceso más libre, donde yo pueda interpretar la imagen o pueda hacer como, tal vez tengo una referencia, veo algunas cosas y luego me lanzo al vacío y mediante un proceso de ilustración propongo algo que no esté aferrado directamente a una imagen, sino que sea un proceso donde mi alma pueda estar plasmada. En otras ocasiones considero que esto ha sido como una fiesta de tanta alegría donde la gente a veces no quiere que pinte, sino que sencillamente esté, ¿no? Que comparta, que hable, que pinte con los niños, donde tal vez no es la obra más magnífica o mi obra más importante, pero tal vez se generó un momento importante. Miren, esta semana, ¿verdad? Hablamos de un artista venezolano que hacía murales. Batsura, bienvenido al preescolar Puki Puki. ¿Ustedes ya saben pintar? ¿Sí? Son expertos. O más o menos. Yo No. no quiero pintar más, pintan ustedes por mí. Súbate, dale, pues. Hoy estuvimos acá pintando
interviniendo en un espacio, me quise sumar toda la mañana a compartir con los diversos niveles de educación acá. Y mezclamos amarillo con rojo. Este año en el preescolar Puki Puki estamos trabajando el proyecto Aprendiendo del Arte. Para nosotros es importante que el niño aprenda que el arte tiene 1000 maneras de manifestarse y que se encuentra en todas partes. Que bueno, me honra con mucho cariño que lo reciban con tanto amor lo que se ha hecho por esta ciudad, ¿no? ¡Guau! ¡Un pececito! Tú vas a pintar este pedacito. La intención siempre va a ser acercar un poco más el color a la población, a los niños, a los adultos, a la tercera edad, a todo el que se sienta parte, y el que no se sienta parte, bueno, va a pasar cerca de esta sensación también, ¿no? Y que empiece a disfrutar de su ciudad con otros ojos y a través del arte. ¿Ustedes me conocen a mí? Ay, ¿qué saben de mí? Nada. ¡Basura! ¡Pintan los mulares! Ay, qué lindo eso. Ah, gracias, qué fino. No lo puedes usar después. Gracias. Ya lo tienes. Ya va. El verde secundario, pues lo vamos a usar. El rojo, dale, pues. Bueno, una de las intenciones principales de por qué estar compartiendo con los niños, bueno, yo le llamo la acción necesaria, pero al paso del tiempo también he querido aportar un poco más para que, bueno, nazcan nuevas generaciones con un paso más adelante, no solamente un paso de lo que puedan obtener como información, conocimiento o en las redes sociales con respecto al arte en general, sino que también lo puedan vivir. ¿A usted le gusta el azul? Sí, a mí. Ajá, busca uno un azul clarito y otro azul oscuro. Le das rapidito así, ¡pac! ¡Pac! ¿Te gusta el color? ¿Viste? Hoy aprendiste a pintar y a volar. Gracias por pasar por esos momentos y ayudarme a pintar. Mi bro. Chao, my friend. Chao, bro. Y para sorpresa, al finalizar la actividad de pintar, volteo hacia un lado y están los niños pintando unos cuantos lienzos por su propia voluntad, ¿no? Quiero llevarme uno para recordar siempre lo bonito de ser niño y lo mágico de la acción necesaria. Llegan los nuestros, llega José Gregorio Hernández, llega Oscar de León, llega Simón Díaz. ¿Qué tanta responsabilidad pintar los íconos venezolanos? Mira, bueno, soy admirador de todos estos personajes, de todos estos elementos iconográficos, pero nacen también como de una reflexión, ¿no? Por ejemplo, Simón Díaz y Oscar de León es una obra que nació en el 2017 y nació porque, bueno, iba en mi carro manejando y colocaba la radio y cuando escuchaba que había más música de afuera, internacional que nacional, y tal vez en el renglón musical del reggaetón, decía como que, bueno, pero ¿y dónde están nuestros ritmos? ¿Dónde están nuestros reggaetoneros? Nuestro folclore, ¿dónde existe, no? Entonces empecé como a investigar y veía que había como un vacío con respecto a eso y dije, si no aparecemos en nuestros medios de comunicación, es hora de que choquemos con nuestra realidad. Y ahí es donde planteo estos dos personajes que para mí, bueno, por un lado como uno de los artistas más representativos y universales como Simón Díaz, y por otro lado como la jocosidad, espontaneidad que nos transmite la salsa y Oscar de León, ¿no?
Es un espectro bastante amplio en donde hay otros elementos musicales. Y es aquí donde, bueno, me planteo hacer esa primera obra acá en el municipio de Chacao y que, bueno, que tuvo una trascendencia sumamente importante, ¿no? Mientras en un principio este municipio era como bastante resistente al tema de las intervenciones urbanas y yo empiezo a pintar con un permiso que me otorgó el Metro de Caracas porque es un módulo, un respiradero de la estación del Metro de Caracas ahí en Chacao. Empiezo a pintar y la gente pasaba como un poco desconcertada, como ¿qué es esto? Y en ese año era una de las calles más transitadas de Latinoamérica, ese cruce ahí. Cuando estoy pintando y estoy en mi escalera en la parte más alta, se empiezan a detener las calles, que ya tenía el retrato de Simón Díaz, y empiezan a aplaudir esas cuadras. Y bueno, yo me pongo un poquito, no, apático, o sea, como me pongo así como, no, tranquilo, ¿sabes? Como que bueno, después de eso, de esa experiencia tan increíble, que me llena como de pena, ¿no? Asumo ese tipo de situaciones de esa manera. Pinto Oscar de León y veo como la jocosidad de la gente que pasaba, pasa sabroso, tal y pa, no, yo me parezco a Oscar de León y tal, toda la cosa. Y digo, wow, ¿no? Cómo la gente se identifica y se apropia de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, fueron como dos momentos importantes que paren una nueva idea, que es el planteamiento de una ruta de obras que pudiera ser consecutiva y que incluyera otros elementos o otros valores. José Gregorio Hernández, hoy en día aprobado por el Vaticano como un santo, ¿qué tanta trascendencia marcó eso en tus pinturas? Bueno, yo soy devoto, creyente. La razón por la cual pintar esta obra, primero era como antes de que lo legitimizaran como santo a partir de la iglesia, yo decía como que bueno, es que la fe y esa legitimación la hacemos nosotros, ¿no? Y yo luché por hacer esta interpretación antes de todo este proceso de canonización, de todo este proceso, ¿no? Sin embargo, hay como un tema más profundo porque, bueno, mi mamá dice que ella sufrió de preeclampsia, toda la cosa, y como que vio a José Gregorio Hernández como alguien que le tendió la mano y la sacó de esa situación. Como que desde esa creencia en el hogar o ese elemento ahí permanente, cuando nace mi hijo, nace sin respirar, se lo lleva el neonatólogo y en esa situación, cuando yo estoy como, bueno, en ese grado de tensión entre atendiendo a su mamá, viendo lo que está pasando, me llaman y veo una escultura de José Gregorio Hernández y lo primero que hago es como encomendarme, aferrarme a la creencia, a la fe y decir como, bueno, ya lo hiciste por mí una vez, ayúdame con mi hijo, ¿no? Entonces como que en ese grito de fe, bueno, después lo veo, mira, lo tuvimos que reanimar, ¿sabes? Está bien, todo fue evolucionando, todo lindo. Él marcó su propia historia, su propio camino y llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, yo decido, bueno, como pintar, estoy encerrado donde vivía anteriormente en Mariche y no podía salir. Y es aquí donde hago mi primera obra con acrílicos, con pinceles, porque yo uso spray. Y bueno, hago un José Gregorio Hernández como partiendo a esta promesa, ¿no? Y termino y digo, pero esto no es lo que yo hago, esto no es lo que yo prometí. Yo no lo veo así, yo veo esto gigante. Ya finalizando como el COVID, antes de, bueno, todo el proceso de canonización, todas estas cosas, digo, yo tengo que salir a pintarlo, ¿no? Y ahí es donde asumo ir a pintar esta obra en este espacio tan bonito y tan mágico, donde, bueno, miles de experiencias, miles de reflexiones, hasta, bueno, hay como un relato de un milagro con esa obra y otra gente que, bueno, después lo contaremos. Qué increíble cómo como espectador podemos durar 30 segundos admirando una obra
y como creadores nos tarda tanto como una vida. Después llegan las Olimpiadas también, Tokio, que fue la mejor en la historia para Venezuela, las Yulimar Rojas, con esos récords gigantescos, Daniel Ders, Julio Mayora. Satisfacción también en lo deportivo, en traer esos recuerdos más que vigentes para toda Venezuela y especialmente la ciudad de Caracas. Sí, bueno, acá el planteamiento era un poco de que no podíamos vivir solo del pasado, ¿no? Como que, bueno, Simón Díaz, el maestro Cruz 10, ¿sabes? Son elementos representativos importantes, pero sin embargo, creo que hoy en día en la contemporaneidad hay gente, tal vez más en el deporte que en otras ramas, alzando la bandera, ¿no? Entonces acá es donde asumo estos personajes para llevarlos al lenguaje de la calle y que la gente también se deslumbre con ellos en la cotidianidad. En el tiempo, Batsura, llega la parte internacional, Perú, Colombia, Turquía, Francia, Estados Unidos, Ecuador, Italia. ¿Cómo ha sido recibido tu arte? Por ejemplo, en Alemania, el legado venezolano lo llevaste llevando a Francisco de Miranda, a Cruz 10 en Francia. El gentilicio venezolano a través tuyo se ve expuesto en el arte. Lo que empezó en graffiti, mira para dónde va. ¿Cómo ha sido ese recibimiento en la parte internacional? Bueno, algo bonito es como la gente se sorprende, ¿no? Hay espacios que incluso afuera donde el arte urbano no ha llegado ni por artistas de la misma región, ¿no? Hay una anécdota bien bonita que era en Turquía, en Izmir, un sector como popular, por decirlo de alguna forma. Ellos le dicen como gitanos. Yo estuve pintando en un colegio, abajo había una cancha donde jugaban los niños. Al terminar, le preguntaban a un niño como que, ¿qué te pareció? Y el niño decía, bueno, yo antes quería ser como Cristiano Ronaldo. Ahora que conocí esto, quiero ser como Batsura, ¿no? Y eso es un honor para ti, ¿no? Sí, bueno, ahí es donde yo llamo la acción necesaria, ¿no? Como este camino para uno tal vez llegará de alguna forma y uno aportará de alguna manera y habrán otros que podrán hacerlo de maneras distintas y podrán llegar mucho más lejos. A través de esos niños, o como muchos niños, adoran tu trabajo, visualizan tu trabajo, admiran tu trabajo, nace Batsurita. Batsurita nace de esa necesidad de querer aportar a la ciudad todo este conocimiento, de que la gente se relacione y se acerque a las obras y que haya un sentido de pertenencia, de elevar la conciencia con respecto al arte urbano y que el desconocimiento vaya desapareciendo. De ahí nace de la reflexión desde yo como padre y de la necesidad también de ir a todas las unidades educativas del país y que esto, bueno, siga siendo como una gran fiesta. Aparte de educarnos, el arte, ¿tú crees que sigue siendo un núcleo de aprendizaje? Es una herramienta de transformación, ¿sabes? Yo vengo incluso del mismo lenguaje del graffiti y migré a este lenguaje de artista en el muralismo que, bueno, permite aportar a la sociedad, ¿no? Permite aportar de un lenguaje diferente. Entonces creo que es una herramienta de transformación porque también yo vivo de esto. ¿Imaginaste tú alguna vez tener tanta trascendencia como la tienes ahora? Bueno, a veces no lo creo.
No lo creo y mi humildad la mantengo bastante firme para, bueno, tender la mano con todo el cariño y con toda mi personalidad, ¿no? Hoy en día universidades, colegios particulares desarrollan tesis sobre mi trabajo y lo que se ha podido aportar, y a veces no lo creo y lo que hago es sonreír y decir, bueno, hay que seguir pintando. ¿Alguna vez has pensado en parar, en retiro, o seguirás haciendo arte hasta que las ánimas estén? Creo que es un proceso de transformación, donde así como una vez vine del desconocimiento, de estar con mi madre, pasar al tema del graffiti, ahora el muralismo. La nueva etapa que planteo es un proyecto de obras modulares que vayan directo a donde se está desarrollando una situación o donde queramos hablar, ¿no? Hay veces que tal vez queremos plantear algo en esta mesa y la pared que tenemos está a no sé cuántos kilómetros. Tal vez si la obra modular la traemos a este espacio, el mensaje y el contenido tal vez sea más efectivo. Hacia allá quiero mirar. Yo quisiera darte las gracias y quisiéramos pedirte otro favor de que nos regales tu rúbrica para tenerla acá en la colección nuestra, porque de verdad que esta tertulia ha sido muy interesante y yo estoy seguro pues de que el arte que seguirás haciendo para con Venezuela, seguirá marcando un rumbo y seguramente nos mantendrá educados en este arte que tú has realizado. Bueno, yo quiero agradecer principalmente por invitarme a este espacio para que el desconocimiento desaparezca, para que yo no tenga que llamarme Batsura por esa razón. Y bueno, aquí está la mía. Así es Batsura, así soy yo. Algo que enriquece la cotidianidad y lo que somos como nación es que podemos plantear nuestras propias verdades y nuestros propios criterios. Si una obra te impone algo, está siendo una obra planteada desde el ego, ¿no? No una obra que busca conversar, que busca que converjan los pensamientos y las ideas.